Hola, soy Luis Pesetti y voy a hablar sobre un libro que acompaña una transición. Quiero contarles cómo convivimos con ese entrecruzamiento de libertad que añoramos, de reglas que a veces buscamos, que nos cobijan pero que nos encierran. Un entrecruzamiento que se da entre los 5 y los 7 años en los niños, cuando dejan el jardín y pasan a ser niños tareas, que fue el nacimiento de este libro, ¿no? Miló el Invencible. Yo lo resumo diciendo ese pasaje de el niño salvaje a el malestar en la cultura, pero que se da y se repite en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Y un libro puede nacer así como nace una conversación con un amigo. Vas juntando experiencias, te van pasando cosas, se van acumulando, y un día no decís, necesito volcar mis experiencias en una conversación. No, un día decís, ay, qué ganas de charlar con Pepito, Pepita. Así, igual nace un libro. Entonces yo venía acumulando observaciones, experiencias que ocurrieron durante la pandemia, o recuerdos de cuando mis hijos eran pequeños y pasaron del jardín a primer grado, al momento de la lectoescritura, cuánto costó ese pasaje, cuánto gustó ese pasaje, y venía acumulando muchas anécdotas. Luego también se dio en algún momento la necesidad, mi necesidad de profundizar un poco en escribir conflictos. Yo sentía que me salían muy naturalmente los diálogos, el ejercicio de los diálogos, la reproducción de un diálogo, y que me costaba más la trama y el conflicto. Entonces dije, bueno, voy a estudiar un poco de tragedia griega. Y pensé que ahí podía encontrar buena inspiración, y estudié el libro este del guión, también de orígenes del pensamiento griego, y junto con eso una profesora me recomendó y tomaba mis notas, ¿no? Fue un año, la verdad, que muy gozoso. Y junto con eso, estudiar pensamiento griego, el pensamiento griego antiguo, vino un libro de Bernard Williams que se llama Vergüenza y Necesidad, sobre algunos conceptos morales de la Grecia antigua. Va a parecer que no tiene nada que ver, y tiene muchísimo que ver. Porque todo se va, así como se van acumulando experiencias, se van acumulando ideas que las ordenan o que las van agrupando. Y me pareció alucinante que cuando nació el concepto de responsabilidad, ¿cuándo una persona es responsable? Cuando reconoce una acción, cuando, aunque no la reconoce, fue el que hizo todo para que esa ocurra. Pero ¿qué pasa si en vez de ser uno, es un Dios que te lo dicta? Uno no fue. Entonces, yo no golpeé a esa persona, me habitó tal Dios, yo no maté a tal, me habitó tal Dios, el espíritu, la pasión de tal Dios, la pasión que sentí era eso, era que el Dios me estaba habitando, eso era el pensamiento del espíritu más arcaico, ¿no? ¿Sabe? Y luego pasa a ser definitivamente responsable, cuando ya no puede ser un Dios el que inspira tal acción. Y todo ese pasaje me impactó mucho, la transparencia y lo bien escrito y descrito que estaba por Jean-Pierre Vernant y por Bernard Williams, ¿no? Y me quedó acá. Llega una Navidad, quiero hacerle regalos a mis hijos y les regalo Little Nemo. Me encantó reencontrarme con este personaje de esta historieta. La esencia es que se va a dormir y tiene un sueño en donde siempre un rey lo reclama para jugar con, creo que es con la princesa, y tiene un viaje que es muy alucinante, y siempre se despierta y está en su cuarto, y su mamá, su tío, bueno, siempre algún familiar, papá, le dicen, te dije que no comieras tantas cosas, te dije que no comieras tantas galletas, o sea, había tenido un sueño producto de desobedecer algo. También me quedó por ahí, me quedó por ahí, pero fue un disparador, porque en un momento dije, hey, ¿y qué tal si, juntando todas aquellas vivencias, qué tal si un niño tiene que ir a la escuela y él quiere cumplir, pero, y esta fue la primera imagen, los árboles le hablan, o sea, no es él que no quiere. ¿Vieron el recuerdo de lo que les decía de Grecia y la responsabilidad de uno? Entonces yo tenía eso acá, tenía el pasaje de mis hijos, este tránsito entre los
5 y los 8 años y lo traté como si fuera así de concreto, vale decir, no un abstracto, sino así de concreto. ¿Querés hacer tal cosa? Y algo te lo impide. Primer cuento. Milo, quiere ir a la escuela, realmente quiere llegar a tiempo, no quiere, pero los árboles le hablan porque una bruja los convirtió en árboles. Eran niños y una bruja mala los convirtió en árboles. Entonces se debate, ¿qué hago? ¿Llego tarde a la escuela y ayudo a estos chicos? No, obviamente hay que ayudar a los chicos. Entonces siempre le pifia en cumplir con... Pero no le pifia porque es caprichoso, se sale de la norma. No, al contrario. Acaba de ocurrir algo superior a lo normal y la regla, la norma es ayudar. Si podés ayudar, ayudar. En otro cuento, él simplemente tiene que copiar lo que le escribe el maestro en la pizarra. Lunes tanto, de tal día, de tal mes, de tal año. Y no es que no quiere, es el lápiz que se niega y hace fuerza y tironea con él y contra él con muchísima fuerza, porque, y eso es una de las maravillas de utilizar este pensamiento como recurso, cuando desdoblas las fuerzas internas de un personaje, de alguna manera todos somos un consorcio, vale decir, un montón de voces que quieren hacer esto, pero no perderse lo otro, pero en vez de tratarlos a todos como parte de tu magma interior, vuelvo a usar esa palabra, los tratas a todos como fuerzas distintas, oro. Entonces no es Milo el que desobedece, no es el niño, y es muy cercano a la experiencia de cómo lo vive un niño ese país, ese pasaje entre el estar más en contacto con el deseo y las fuerzas naturales del día a día, y tengo ganas de hacer esto y voy a hacer lo otro. Y es empezar a estar arreglado, ¿no? Y empezar a estar viviendo entre normas, entre horarios establecidos. Y ese pasaje se vive como fuerzas todas mayores que operan sobre uno, ¿no? Y un niño puede decir honestamente, suponete, hizo una macana, rompió algo, hizo un lío, dice, no fue queriendo, ¿no? Y entonces hay veces que uno dice, pero ¿cómo no va a ser queriendo? Si hiciste esto, lo otro, y todas esas cosas las hiciste a propósito, ¿cómo no va a ser queriendo? Y un niño te dice, casi como un griego de la Grecia de entonces, es que no fue queriendo, es decir, no fui yo. Fueron cosas que fueron ocurriendo y que escaparon a mi control. De ese momento, al que yo creo que hay que tratar con mucha comprensión y mucha humanidad, porque nos sigue ocurriendo a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida sentimos que hay fuerzas que operan sobre nosotros, que nos superan en nuestros recursos, en nuestro alcance de gobernarlas o de manipularlas, y que a veces depositamos afuera. ¿Hasta qué punto somos artífices, no necesariamente de eso que nos ocurrió, pero de ponernos en el lugar en que ese escenario fuera posible? A veces dudamos, ¿por qué llegamos a vivir? Y siempre es el punto de la responsabilidad, ¿no? Y de esa manera acompañar todo ese largo tiempo del pasaje, que no es de la noche a la mañana, sino que es un largo ir y volver, en el que se aceptan unas normas y se aleja de aquellos deseos y explicaciones más infantiles, pero luego se regresa a ellas, se va y se regresa a esas explicaciones. Y eso no se agota con la infancia, es parte de nuestra humanidad. Entonces, tratarla así, humanamente, me parece más amoroso, más piadoso y más eficaz en términos de quien va a trabajar o interactuar con niños. Entonces, sí, Lévi-Strauss, que en el origen de todos los mitos está la añoranza por ese tiempo en el que los hombres hablábamos y con la naturaleza, nos entendíamos. Luego eso se perdió. Junto con la civilización y la sociedad y vivir organizadamente, vino esa pérdida de comunión con la naturaleza y los animales. Antes nos entendíamos en el mismo lenguaje o entendíamos su lenguaje. Eso se perdió. Y ese es el origen de todos los mitos. Ese punto exactamente creo que es el que nos
comunica y nos engancha con ese momento de la vida. Es lo que me pongo a hacer en los cuentos, que creo que es lo que podemos hacer en esas edades y en esos momentos, ¿no? Como, qué sé yo, si te pasa una pena de amor, no sirve que venga alguien de fuera y te diga, bueno, pero tú tendrías que haber pensado tal cosa y hacerte reflexionar. Es como, no solo inoportuno, sino que, y de poca empatía, sino que nos sirve a los fines de dar vuelta la página, de dar vuelta a la página. Entonces, estás con un niño en ese tránsito entre lo salvaje y las tareas, entre el kinder y las tareas, por decirlo de alguna manera, y entonces sirve zambullirse en ese pensamiento. Y no pasa nada, no pasa nada. Quiero decir, no pasa nada, no quiere decir que vas a reforzar sus mecanismos de resistencia al cambio, que vas a reforzar sus mecanismos primarios. No, no pasa nada. Se van a desahogar, se van a aliviar, como nos pasa a nosotros en todos los momentos de la vida adulta, cuando somos escuchados en algo que cruje, por decirlo así. Y se alivia y quedamos más disponibles, con más recursos para dar vuelta a la página, ¿no? Y por lo menos para acompañar y sentirnos acompañados cuando un cambio nos cuesta. Suponte que emigraste en país, que emigraste a otro país, ¿no? ¿Qué te serviría de ese país? Que alguien te diga, bueno, no tienes que seguir pensando en tu tierra, ahora estás acá. Y la verdad que estoy triste por eso que recién acabas de decir, es decir, sí. Y sin embargo, si alguien te dijera, por ejemplo, una posibilidad, ¿y cómo era tu lugar? Y entonces empezás a contar y puede que eso te ayude a aliviar incluso la nostalgia, ¿no? Pero además de todo eso, porque es sumamente gozoso sentarse en el piso y jugar con los bloques, o con los autitos, o con lo que sea que esté jugando tu niño o tu niña. Es gozoso eso, solo que acá no van a ser objetos juguetes, sino que los objetos y los juguetes van a ser las ideas, los pensamientos, los argumentos. Y entonces, ¿qué pasó? No, mami, es que yo no fui porque tal cosa, eso te hizo. Y cuando te lo hizo, ¿cómo? Y va continuando todo su pensamiento, y en ese pensamiento te divertís vos, es gozoso, el niño se divierte, puede uno ponerse más infantil todavía, acentuar, no para burlarse. Por ejemplo, cuando yo hacía shows, al principio acentuaba lo del miedo y cosas así, hasta que vi que, opa, no, si algún niño se asusta, no tiene gracia. Entonces empezaba yo a decir, y ahora, señor iluminador, por favor, baje todas las luces porque viene una canción de miedo, pero no las apague del todo porque yo sí tengo miedo. Entonces el niño decía, ¿cómo? ¿Él tiene miedo? Sí, que las apague, como demostrando que es más fuerte, ¿no? Vale decir, es una manera de interactuar emocionalmente con algo que es emocional. Entonces, ¿para qué cambiar el código y el lenguaje? ¿No? Es una falta de respeto y una falta de tacto. Entonces tú te zambulles en ese mundo de explicaciones y de fuerzas que están entre nosotros y afuera, y te vas a divertir mucho, y a tu niño, tu niña, tus alumnos los vas a ayudar a dar vuelta a la página. Como decía al principio, puede haber culturas en las que hay ritos de pasaje de la pubertad a la vida adulta, por ejemplo, y este cuento ocupa un poco ese lugar, el lugar de un acompañamiento, de un rito de acompañar ese tránsito. Y en ese tránsito sería de muy mala educación ponernos a discutir con las emociones encontradas que están ocurriendo en el momento. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, quiere decir, no confío en que lo quieras hacer. No confío en que lo vaya. El otro está creciendo, desea crecer. El chico quiere ser más grande y le cuesta desprenderse, como igual en todos otros momentos de la vida adulta, y la madurez nos ocurre. Entonces, jugar ahí, tirarse al piso, a jugar a lo mismo, es como decirle, te entiendo, ya sé lo que estás pasando,
ya sé, cruce de agua, me tiro con vos, estaría buenísimo resistirnos, estas fantasías divertidas, estaría buenísimo que fuera así. Y en ese a tirarnos al piso, no estamos tirando ceniza encima del cuerpo como en un ritual de otra cultura, nos estamos tirando nosotros al piso a jugar. Y en ese tirarnos nosotros al piso a jugar, le estamos diciendo también, no pasa nada con todas estas emociones que sé que estás transitando, te entiendo. Y además le estamos diciendo, confío en que lo vas a hacer bien. Muchas gracias, Luis Pesetti.